El día de hoy queremos hablarles sobre un tema muy importante en estadística y en la industria, los intervalos de confianza. Estos conceptos son herramientas fundamentales que usamos para tomar decisiones basadas en muestras de datos, lo cual es crucial en una gran variedad de campos, desde la investigación científica hasta el análisis de mercado o la optimización de procesos en las empresas. Estos conceptos son herramientas poderosísimas que usamos para tomar decisiones basadas en datos. Imaginen que están trabajando en una empresa y necesitan saber si hay una diferencia significativa entre el rendimiento de los grupos de empleados. O quizás están realizando una encuesta de mercado y quieren estimar qué proporción de la población prefiere un producto sobre otro. En estos casos, los intervalos de confianza nos permiten hacer afirmaciones con un cierto nivel de certeza sobre los resultados de las muestras. En vez de dar una cifra única y arriesgarse a cometer errores, nos da un rango de valores en el que probablemente se encuentre el valor real que estamos buscando. Pero, ¿qué son exactamente los intervalos de confianza? Un intervalo de confianza es simplemente un rango de valores que usamos para estimar algo que no podemos medir directamente, como la media o la proporción de una población. En lugar de decir una cifra exacta como la media de una muestra, damos un rango de valores en el que probablemente se encuentre el valor real. Por ejemplo, si medimos la altura de un grupo de personas y decimos que la media está entre 170 y 175 centímetros, con un 95% de confianza, esto significa que si hiciéramos el mismo estudio muchas veces, en el 95% de los casos, la verdadera media de la población estaría dentro de ese rango. Pero, ¿qué pasa si tenemos que comparar dos grupos? Aquí es donde entra el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Este intervalo nos dice si realmente hay una diferencia entre los dos grupos. Si el intervalo incluye cero, significa que no hay diferencia significativa entre ellos. Pero si el intervalo no incluye cero, eso indica que sí hay una diferencia. Ahora que sabemos qué son los intervalos de confianza para la media y para la proporción y para qué son tan útiles, nos podemos preguntar, ¿cómo calculamos estos intervalos? ¿O existe alguna manera de saber en qué rango va el valor real? La respuesta está en las fórmulas. Con ellas podemos tomar los datos de nuestras muestras y calcular esos rangos con un nivel de confianza determinado. Para calcular el intervalo de confianza para la diferencia de media utilizamos la siguiente fórmula, donde tenemos la media de los dos grupos, que nos indica el promedio de los datos en cada grupo que estamos comparando. También el valor crítico. Este valor depende del nivel de confianza que elijamos, por ejemplo 95%, y nos dice cuánta variabilidad podemos esperar entre los dos grupos. En cuanto a la varianza de los grupos, nos indica cuánta dispersión existe dentro de cada uno de los grupos. Si la varianza es alta, significa que los datos están más dispersos. En cuanto al tamaño de la muestra, este es el número de los datos que tenemos en cada grupo. Cuanto mayor es el tamaño de la muestra, más confiables serán los resultados. El intervalo de confianza para una proporción usamos la fórmula, donde la proporción muestral representa el porcentaje que encontramos en nuestra muestra. Si 70 de 100 personas prefieren un producto, entonces la proporción muestral será de 0.70. En cuanto al valor crítico, al igual que la fórmula anterior, este valor depende del nivel de confianza que seleccionemos. En cuanto al tamaño de la muestra, indica el número total de personas o elementos que hemos observado. Con esta fórmula calculamos un rango en el que creemos que se encuentra la verdadera proporción de la población. Ahora que ya sabemos cómo calcular los intervalos de confianza, veamos cómo podemos aplicarlos en la industria. Estos cálculos son clave para tomar decisiones basadas en datos y mejorar procesos, como en control de calidad, gestión de proyectos y optimización de recursos. Veamos algunos ejemplos. Imaginemos que estamos comparando el rendimiento de dos grupos de empleados en una fábrica. El grupo A tiene un promedio de rendimiento de 80 unidades producidas por hora, mientras que el grupo B tiene un promedio de 75 unidades por hora. Sabemos que la varianza de los dos grupos son 25 y 30 respectivamente, y que cada grupo tiene 50 empleados. Queremos calcular el intervalo de confianza para ver si la diferencia en el rendimiento es significativa. Primero usamos la fórmula para la diferencia de media. Sabemos que la media de A es 80, la media de B es 75, la varianza de A es 25, la varianza de B es 30, el tamaño de cada grupo es 50. Ahora sustituimos estos valores en la fórmula. Primero calculamos la diferencia entre las medias, 80 menos 75 igual a 5. Luego calculamos la parte que está dentro de la raíz cuadrada. Ahora si elegimos un nivel de confianza del 95%, el valor crítico es 1.96.
Finalmente multiplicamos 1.96 por 1.048, lo que nos da aproximadamente 2.05. Esto nos da el margen de error. Sumamos y restamos ese margen de error de la diferencia de media, lo que nos da un intervalo de confianza de 2.95 y 7.05. Esto significa que estamos un 95% seguros de que la verdadera diferencia en el rendimiento entre los dos grupos está entre 2.95 y 7.05 unidades por hora. Como el intervalo no incluye cero, podemos decir que hay una gran diferencia significativa en el rendimiento entre los dos grupos. En resumen, los intervalos de confianza no son solo un concepto abstracto, son herramientas esenciales que nos ayudan a tomar decisiones más seguras y basadas en datos reales. Nos permiten estimar un rango confiable de lo que realmente está pasando, ya sea para comparar dos grupos o para entender una proporción de una población. En la industria esto es algo que no podemos subestimar. Tener la capacidad de tomar decisiones informadas puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en cualquier proyecto o estrategia. Y con eso llegamos al final del video sobre intervalos de confianza. Como vimos, son herramientas poderosas que nos permiten hacer estimaciones precisas y tomar decisiones informadas en un mundo lleno de incertidumbre. Son esenciales no solo en estadística, sino en muchos campos de la industria donde cada decisión cuenta. Así que, si quieres asegurarte de que tus decisiones se basen en hechos y no en suposiciones, estos conceptos son fundamentales. Nosotros fuimos Los Conjuntos Vacíos y muchas gracias por ver el video.